Agradecemos, agradecemos de manera especial a todos quienes de alguna manera estuvieron también participando de nuestras actividades, tanto lunes, el día martes, miércoles, ya de manera presencial, el día jueves también, y este día que estamos también para cerrar de manera virtual. Así es que gracias por estar acompañando estas actividades que está propiciando la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Después de una semana ardua de actividades, de reflexiones, iniciamos el día de hoy encomendando esta actividad a Dios por sobre todo y rezando la oración que utilizaba Santo Tomás de Aquino para antes de cada actividad a realizar. Entonces, invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo imperio con el orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta hermosa oración de Santo Tomás de Aquino, también vamos a saludar de manera especial a nuestra Madre María hoy, en particular, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esta hermosa oración que hemos compartido, que hemos rezado juntos, vamos a dar apertura a lo que es el último día de nuestro segundo Congreso de Filosofía Cristiana, y el día de hoy le tenemos a 2 grandes referentes de la filosofía. Le tenemos al doctor José Enrique Schroeder, que va a estar acompañándonos con el tema El sentido de la universidad. Por otro lado, tenemos al licenciado Víctor Vargas, presidente de la asociación, que va a estar acompañándonos con el tema Santo Tomás de Aquino, la existencia de Dios y el humanismo existencial. Son los 2 grandes temas que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Y antes de introducir el primer tema, permítanme presentar una breve biografía del doctor José Enrique Schroeder Quiroga. Él es profesor de Historia de la Universidad de Chile, diplomado en Alta Dirección Pública por la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora en la Universidad de Sevilla, doctor en Ciencias de la Educación cum laude por la UNED de España.
autor y coautor de varios libros sobre el tema de historia, educación y cultura, cuaderno de reflexión pedagógica, Educando en Poesía. Actualmente reside en Paraguay, donde es director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, asesor de dirección de dicha universidad. Pertenece a otras asociaciones, Sociedad Chilena de Historia y Geografía, miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Historia, miembro del Comité Científico de la Fundación Internacional ORP España, socio fundador de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay y miembro del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de España. Premio Bicentenario a la Trayectoria, capítulo chileno del Consejo Mundial de Educación. Después de presentar esta breve biografía del doctor que va a estar a cargo del tema El sentido de la universidad, le damos la palabra y el auditorio como para que pueda presentarnos su ponencia. Doctor José, el micrófono y el escenario virtual es suyo. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Agradecerles a todos la paciencia de escucharme y agradecerle al presidente Víctor Vargas, gran amigo mío por lo demás, ¿eh? Y a Edgar Javier Franco, las presentaciones de rigor en este congreso. Bueno, me toca hablar sobre el sentido de la universidad. Entonces vamos a partir, yo voy a partir haciendo historia porque yo no soy un experto en filosofía, quiero aclarar. Soy por lo menos un conocedor de algo de historia, y sobre todo de historia medieval. Por lo tanto, muchas veces nosotros estudiamos en la universidad, no sabemos ni siquiera de dónde viene el término, ¿eh? Nos imaginamos el término, nos imaginamos muchas cosas. Y en la universidad es probablemente la mayor creación del genio occidental. Es una institución netamente occidental. Más allá de las distintas visiones que se tengan de la universidad. Por lo tanto, tengo que hacer un poquito de historia. Occidere, donde muere el sol, es Occidente. Ahora, en todas partes muere el sol y en todas partes nace el sol. O sea, eso sería una referencia geográfica muy vaga. Pero Occidente se caracterizó por la cultura. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de historia porque si no, no van a entender bien hacia dónde quiero ir. Historia no es nada menos que recordar. Recordar es recordar, volver a pasar por el corazón. Miren qué bonito término la palabra recordar. Por eso, todo aquel que conoce bien su pasado tiene menos temores al futuro, porque quien no sabe bien su historia está condenado a repetirla y muchas veces las historias no son tan buenas. Así, nos acercamos al mundo griego. El mundo griego fue el que determinó Occidente, porque al final, como les digo, la referencia geográfica no tiene nada que ver con el pensamiento que se desarrolló. Grecia era una isla con unas polis, una isla pobre, pero que de alguna manera daba para vivir en distintas ciudades. Y sobre todo, como no era tan rica, curiosamente, ni era tan pobre, daba para vivir, ¿qué desarrollaron los griegos que los hace diferentes a todos? El pensamiento, algo que hoy día prácticamente no se usa. Ustedes me dirán, pero puede decir que el pensamiento no se usa. Yo puedo decir que el pensamiento no se usa prácticamente, porque hoy día no estamos prácticamente pensando. Por ejemplo, al leer, yo uno un par de palabras, unas letras abstractas y las convierto en una palabra. Ese concepto lo llevo a mi mente, a mi imaginación creativa, queda en mi memoria. Pero si yo, en cambio, veo una película, está todo hecho, no tengo que imaginar nada. No tengo prácticamente que memorizar nada.
Por eso que hay profesores como el caso del que habla, que no usa PowerPoint, no usa ninguna de esas cosas, porque todo eso son distractivos y cuando se usan, probablemente son atractivos, pero a mí me parece que la voz hace que ustedes se concentren a través del oído, de lo que ven, la imagen de un profesor hablando solamente, y pueden imaginar mejor el desarrollo de lo que uno está diciendo. Bueno, así es como los griegos, a través de los sofistas que eran auténticos profesores, aunque haya hoy día el término haya sucumbido a la mala propaganda que le hizo Sócrates, eran profesores itinerantes y había una sed de parte de la juventud de estudiar. Es así como todas las palabras más importantes que nosotros conocemos hoy día, dialéctica, estética, política, crítica, todo, salieron de Grecia, del mundo grecolatino. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles marcaron un rumbo que va a ser señalado para siempre como distinto. Uno a través de la academia, Platón, y Aristóteles a partir del liceo. Y todos siguiendo la línea del maestro más importante para ellos, que era Sócrates. A pesar de que Sócrates, al igual que Jesucristo, no escribió nunca nada. Por lo tanto, todo lo que conocemos de Sócrates es a través de los relatos de Platón, en fin, y los relatos de quienes escribieron sobre Sócrates. Pero sí sabemos una cosa concreta. Él hasta murió por sus ideales, lo que no es común, y aceptó la pena de muerte, además. Bueno, Platón, este hombre de los hombros anchos, por eso se llamaba Platón, porque era un homo Platón más o menos grande, buscó el mundo idealizado, ese mundo extraordinariamente lindo que tienen las personas enamoradas de alguien o de algo, que es idealizar. Lo que me parece muy bien. Pero no solo eso. Escribe La República, todos los sistemas políticos que se conocían y los que no se conocían los inventó. Cosas que no podía conocer, sistemas que no conocía. Sin embargo, los relata en La República. Y hoy día, para hablar de política, nos tenemos que remitir a los escritos de Platón. Para hablar de filosofía, tenemos que hacer lo mismo con Platón, Aristóteles, en fin. Es así como todo lo que surge de este mundo griego se transforma en un término que es muy bonito, que se llama kalokagatia, que es la unión de kalos y ágaton, que es lo bello y lo bueno, o lo virtuoso. Ese era el ideal. Piensen ustedes cuando estamos viviendo en un mundo en que hay un culto a lo feo, un culto a la música fea, un culto a todo lo que no es estético. Entonces, claro, es totalmente rupturista para una educación que lleva 2500 años enseñándonos qué es lo virtuoso, qué es lo bello, que no tiene nada que ver con esa belleza física de una misma universo, no, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con lo virtuoso, lo bello se relaciona con lo virtuoso. Y eso es lo que hace que este término kalokagatia haya dominado durante tanto tiempo. Pero ¿con qué nace, junto con todas estas ciencias, disciplinas de los griegos que yo les he mencionado? La política, la estética, la poética, en fin. Nace el espíritu crítico de los griegos. Es fundamental, porque eso nos va a diferenciar para el resto de la vida de Oriente. Oriente tenía que morir un maestro para que lo sucediera a otro. Acá no. Acá el maestro goza, es feliz cuando su discípulo lo supera. Y eso es importantísimo, porque ustedes verán que yo, como no tengo ni Gmail, figuro con el nombre de Ignacio Núñez acá. Y figuro, y bueno, yo considero a Ignacio un poco discípulo mío, así que me enorgullece mucho estar con el nombre de él.
porque yo he conocido poca gente joven que sepa más filosofía que Víctor Vargas e Ignacio Núñez, y gente mucho mayor que son filósofos universitarios en distintas partes del mundo. No me han sorprendido como me han sorprendido ellos con su conocimiento de filosofía, para la edad que tienen, sobre todo. Bueno, este término consagrado al saber, al buscar el saber, va formando los ideales de Occidente. ¿Cuáles son los ideales de Occidente? Que hoy día, no sé si alguno de estos tres tenga algún éxito, ¿no? Pero los ideales de siempre de Occidente eran el sabio, el santo y el héroe. El héroe es aquel que hace adhesión de su voluntad a un principio recto. El sabio es aquel que cultiva el intelecto, la mente, aquel que es capaz de entregar sabiduría. Era muy referente cuando se refería Sócrates a su madre, Fenareta, que era partera. Entonces, dar a luz, de ahí viene la palabra alumno. Se fijan como todos los términos tan acuñados ya en Grecia: academia, liceo, en fin, alumno, que es sin luz. Se supone que el profesor le entrega la luz. Por eso el profesor no puede ser un líder como esto, que ahora todo es liderazgo. Entonces todo el mundo tiene que ser líder de algo. No, el profesor tiene que ser la autoridad, autoritas. Y a la autoridad viene del conocimiento. Si yo sé algo más que el que está sentado frente a mí, le puedo enseñar. Bueno, y nacen estas escuelas con unas culturas extraordinarias y pasan de los griegos a través, relatado maravillosamente por Homero y Hesíodo. Hesíodo lo relata fantásticamente en la Teogonía de los dioses. Por lo tanto, todos los dioses se transforman, los griegos a los romanos, pero siguen siendo un politeísmo. En lo único que eran infantiles los romanos y los griegos eran en el tema de los dioses, ¿no? En el resto eran bastante más cultos que nosotros hoy día. En fin, pero este espíritu crítico se traspasa, y tenemos los epicúreos, y tenemos los hedonistas, y tenemos en fin, todas las corrientes filosóficas. ¿Eh? Y los romanos latinizan esto, pero además hacen una cosa mucho más importante: crean las bibliotecas públicas. Fíjense que Roma en su apogeo tenía 29 bibliotecas públicas. Hoy día, cuando inauguramos una biblioteca, hacemos una fiesta. Cuando entra un alumno, hacemos otra fiesta. ¿Eh? Y cuando un alumno lee una página, ya es una fiesta total. ¿Eh? O sea, se pueden imaginar que había 29, o sea, las ansias por saber del pueblo romano era muy importante. El griego se siente feliz de descender de un dios o un héroe. El romano se siente feliz de descender de un agrónomo o de un patricio, de una familia fundadora, que es muy importante. Y tienen que ser agrónomos, curiosamente, porque todos los términos casi romanos se asemejan al trabajo de la tierra. Y pasamos a lo que malamente han llamado los historiadores positivistas, sobre todo franceses, la Edad Media. ¿Qué es esto de la Edad Media? Cuando cae el Imperio Romano, son 1000 años de historia, por Dios mío. Y la miran como si fuera lo mismo que el Renacimiento, que tiene 200 años, todos vagos y que podrían ser considerados simplemente lo que quedó de la Edad Media. Entonces, es absurdo todo esto. Pero como nosotros hemos leído todos los historiadores decimonónicos, entonces todos estos decimonónicos nos decían: no, la Edad Oscura, la leyenda negra que hay sobre la Edad Media. Mentira. En la Edad Media se crearon las universidades, se crearon las escuelas públicas, se estudiaba en las escuelas municipales, las escuelas monacales, las escuelas catedralicias, se estudiaba, contrario a lo que todo el mundo piensa. La gente ve la imagen del castillo arriba de la montaña. Bueno, el castillo era para defenderse de los bárbaros y para conservar. ¿Qué cosas conservaban? ¿Qué tesoro era el más grande que conservaban los medievales? La cultura, los libros. Todo giraba en torno a una biblioteca. ¿Se dan cuenta ustedes? Daban la vida por defender los libros. Y cuando dicen que no,
que se apartaron de la cultura clásica, mentira también. Si San Agustín tomó a Platón y Santo Tomás, Dios mío, tomó a Aristóteles. Entonces, toda esta leyenda negra creada por Michelet, creada por Burkhardt, un profesor alemán de secundaria prácticamente, entonces, pero crearon la Edad Media. Y los positivistas la pescaron y los deístas pescaron esto para destrozar la labor de la Edad Media. La Edad Media, ¿cuál es la característica de la Edad Media? Porque esto es muy importante. La característica de la Edad Media es la unidad de la verdad, en que fe y razón caminaban juntas, creo, para comprender. O sea, se puede llegar a la fe por la razón. Se puede. Fe y razón en un mismo camino, la verdad. Entonces hay gente que me va a decir, bueno, pero usted, profesor, tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Es que si yo tengo mi verdad y usted tiene su verdad, ninguna de las dos es verdad. Serían medias verdades. La verdad es algo al que se busca, se adhiere. Y el único hasta ahora que ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. El resto son todos profetas de distintas culturas para que se entienda mejor, pero no son el Dios hecho hombre en la tierra. Los romanos se dejan seducir maravillosamente por la cultura medieval, a través de los germanos, que son los primeros conversos, por favor. Entonces, Godofredo, en fin, Recaredo, que se convierten. ¿Y qué le añade la Edad Media que no tenía el mundo romano y no tenía el mundo griego? Curiosamente, con lo denostado que es la Edad Media, el respeto y el pedestal en que se pone a la mujer. A la mujer. Entonces, la gente dice, pero ¿por qué la iglesia tan cerrada con esto de la mentira? Totalmente mentira. Yo se los puedo probar en infinidad de veces. Las mujeres heredaron trono en la Edad Media. En Roma jamás y en Grecia jamás. La mujer tenía menos valor en el derecho romano que un niño de 5 años. Entonces, dejemos de esta tontera. Hubo mujeres como Santa Hildegarda, Leonor de Aquitania. Dios mío, eran mujeres que cabalgaban junto con sus maridos a tomar posesión de Tierra Santa. La otra era una santa que era la consejera de todos los reyes. Y la mujer logró heredar los tronos a partir de la Edad Media. En fin. Bueno, esta maravillosa cultura que se trasvasija de lo griego a lo clásico a través de esa bellísima obra de Virgilio, la Eneida, en que Eneas huye de Troya y tiene que fundar, y se supone que es el que latiniza, y después viene Rómulo y Remo, con toda la mitología maravillosa romana. Y así, los romanos tomaron gran parte de la filosofía griega, el estoicismo, el epicureísmo, en fin, todo. Y el preceptor o el maestro pasó a ser alguien importantísimo. Tan importante era esto, que Alejandro Magno conquistó el mundo gracias a Aristóteles, que con 3 piedrecitas en un monte le explicó cómo conquistar el mundo. Fue el preceptor de Alejandro Magno, que a los 33 años era dueño del mundo. Bueno, ahora, preceptores a veces resultan y a veces no, porque Séneca, el gran Séneca, fue preceptor ni más ni menos que de Nerón, lo cual fue un desastre. Así que en esto, desde ese minuto, para mí, no creo en ese término que uno tiene que lograr que el aprendizaje ocurra. Eso son puras patrañas. Si el alumno no quiere estudiar, por más piruetas que haga un profesor, por más cosas que haga un profesor, no va a estudiar nomás. Esto es, la educación tiene un sentido en que el alumno es objeto y sujeto de su propia educación. Si no hace nada por educarse, no va a llegar a ninguna parte y simplemente en materia de cultura por lo menos no la va a tener, ¿no? En fin, más allá de las diferentes visiones que existen sobre la universidad, como la más ortodoxa del cardenal Newman, que la define como la institución árbitro entre verdad y verdad,
o la napoleónica, que desarrolla toda una burocracia espantosa en la universidad y la estima para los fines de la revolución. ¿Cuál es el fin último de la universidad? No es crear títulos y grados, hacer profesionales, como ahora que leo misión, visión, hacer profesionales, coherentes, una cantidad de cosas, porque ahora les he dado que las cosas que no tienen misión ni visión no existen. Yo no entiendo cómo los antiguos escribieron sin misión y sin visión y existían para todo el planeta y 2500 años para referirnos a ellos, todavía para hacer una buena clase de filosofía tenemos que remitirnos a gente que no sabía cuál era su misión y su visión. No, sabían perfectamente, lo que pasa es que no estaban explicitando ni llenos de burocracias como vivimos hoy día, que hay que llenar tantas hojas y tantas cosas que es todo un desastre. Y lo importante de un profesor es hacer una buena clase, Dios mío, una buena clase. ¿No? Eso es lo que es el fin último de un profesor. El profesor se juega la vida en una clase. Es como un médico haciendo una operación en el quirófano. Empezaron a preguntar, a ver, ¿hizo la planificación de la operación? Por Dios, Dios mío, estas cosas son cosas que se han inventado ahora, pero no existieron durante años en la educación, y la educación progresó muchísimo más que probablemente ahora. Y eso que soy doctor en educación, así que puedo tener mi propia opinión al respecto y discrepar con todos ustedes sin ningún problema. Pero es así, nos hemos llenado de burocracia y la universidad tiene como fin último la búsqueda de la verdad y el conocimiento del saber superior. Búsqueda de la verdad. Por eso la universidad tiene dos acepciones. Universalidad en el conocimiento, porque es universalidad en el conocimiento, que es por el que la conocemos a la universidad. Y un término que nunca nadie se acuerda, porque como fue creado en la Edad Media, en términos de la unidad de la verdad, fe y razón caminaban juntas, es uni y vertus, girando en torno a la verdad. Y girando en torno a la verdad esa es el camino. La universidad es una verdad que se busca. Bueno, por lo tanto, no es una fábrica de títulos y grados, por favor, no es el que le vamos a ver, la burocracia hoy día, si no es magíster antes que doctor. ¿Qué es eso? El magíster ni siquiera existía en la universidad tradicional. Es una cosa que se inventó después los americanos. Pero la universidad tradicional tiene bachiller, licenciado, doctor. Se acabó el tema. Y se acabó el tema. El magíster lo inventaron después y ahora tiene el postdoc, que es como la última. No hay cómo meterlo a uno en la avenida de la educación para el resto de la vida. Pero es una medida burócrata. La persona tiene que conocerse de distintas maneras. Se crean las universidades, pero no como un refugio político ni nada. ¿Cómo nacen las universidades? Las universidades no podían haber nacido en ninguna otra época, ni en el Renacimiento, ni en la época moderna, ni en la época de los romanos, ni en la época de los griegos, solamente en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en esa época existía lo que se llamaba el corporativismo medieval, que es las agremiaciones, las asociaciones, la asociación de artesanos, la asociación, en fin, de notarios, los gremios que existían, se asociaba a la gente. ¿Y por qué se asociaba a la gente? Porque hay dos teorías sobre el origen del poder. La primera teoría es que el hombre todo poder tiene un origen divino. Y eso bien está en la Escritura. No estarías ahí si mi padre no te hubiese puesto. Y esa está bien. Todo poder viene de Dios. Pero el hombre lo administra. Y el hombre tiene que responder frente a este poder. En cambio, los reyes franceses, digamos, con el absolutismo y el absolutismo que se adueñó de Europa en el Renacimiento, surgen con otra teoría, que es el derecho divino del poder, que es totalmente nefasta, que desencadenó la Revolución Francesa, porque nadie tiene derecho divino del poder, tiene origen divino del poder, no derecho divino del poder. Son dos teorías completamente distintas. Bueno, los medievales creían en el origen divino del poder, pero él tenía que responder. Y ellos parten de que los hombres no nacen iguales. Por eso es la sociedad estamentaria medieval.
Pero la gente dice, ay, pero qué terrible, todos los hombres nacemos iguales. Así le digo yo, nacemos iguales. O sea, el que nace con alguna enfermedad o una deficiencia, ¿nace igual que el que nace perfectamente sano? No, no nace igual. O el que nace en una familia multimillonaria que el que nace pobre, ¿nace igual? No, la igualdad tiene que ser de oportunidades, que es muy distinto a que los hombres son todos iguales. Porque hay hombres que en igualdad de condiciones se esfuerzan y trabajan, y hay hombres que en igualdad de condiciones de los otros roban. Entonces, el ser humano tiene que asimilar que es sujeto y objeto de su propia educación. Mientras hagamos descansar toda la responsabilidad en el profesor universitario o el profesor secundario, vamos a cometer el peor de los errores. Vamos a estar quemando al cuerpo de profesores. Hoy día que tienen que estar expuestos a cuánta sanción, a que los alumnos los graben por celular, en fin, en un mal día. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos claro que existe una sociedad estamental que es importante, este sentido corporativista medieval crea la asociación de maestros y la asociación de estudiantes, Dios mío, los gremios. Y ellos dicen, nosotros queremos estudiar, nosotros queremos enseñar. Y a partir de las escuelas catedralicias y monacales, la unidad de esas escuelas, empiezan a surgir las primeras universidades. Por ejemplo, la Universidad de París, que está formada por la Escuela Monacal de San Víctor y San Denis con la Escuela Catedralicia de Notre Dame. Y iban a aprender. ¿Y ustedes creen que era París entero vivió de la ciudad universitaria? Porque todos tenían que alojar en sus casas, viajaban de todas partes del mundo a estudiar a la Universidad de París. Yo no voy a entrar en el detalle de cuál es la más antigua, si es Bolonia o Salamanca. Esas son leceras porque hay muchas de las universidades que no tienen acta de fundación. Otras fueron con acta de fundación papal, con bula pontificia. Y otras fueron creadas por los emperadores, como por ejemplo el emperador que creó Salerno, y solamente Salerno podía enseñar medicina en todo el imperio. Para que vean ustedes, la gente se congregaba y todos discutían. Y la universidad, Dios mío, no es atubada. Hoy día tienen esa cosa en las acreditaciones universitarias que me da tanta risa, la retención de los alumnos. ¿Qué es eso? Eso es punitivo. O sea, retengo al alumno. Podría ser una fidelización, pero no una cosa punitiva. ¿Yo cómo voy a retener al alumno? No, es que entran 10 y tienen que salir 10. Pero si la universidad es piramidal, deberían salir los que más estudian. No que entran 10 y por ende tienen que salir 10. Es como cuando el alumno va y le dice, pero yo pagué. Sí, pero se le olvidó estudiar, pues. No, es que yo pagué. El alumno no es un cliente que recibe un servicio. Es sujeto y objeto de su propia educación. Y así nacen, producto de esta asociación espontánea de estudiantes y profesores, amparados por el cooperativismo, nacen las primeras universidades. Con el fin último, la búsqueda de la verdad y el conocimiento de la educación superior. Por tanto, la universidad siempre será piramidal. Siempre. Aunque ahora esté disfrazada, esté pasando un pésimo periodo en que da lo mismo, como dice el tango Cambalache, un burro que un gran profesor. Hoy día cualquiera se siente con derecho. Pero les voy a explicar algunas características de la universidad. La universidad es siempre manejada por el primus inter pares en la época clásica, que significa que existen profesores auxiliares, asociados, titulares, ya está jerarquizado, ¿me entiende? Que es estamental, como el medievo. Los grados son, qué sé yo, bachiller, licenciado, doctor. Ahora magíster, agreguémoslo ya, porque ya no hay nada que hacer, ya está en el inconsciente colectivo, que hay que ser magíster. Pero bueno, respetable, son cosas que tienen que ir evolucionando. Pero es estamental. El doctor no vale lo mismo que el profesor que no es doctor, que el licenciado. Ahora, yo no estoy tan seguro que el doctor sepa mucho más que el licenciado. Va a depender mucho de quién es el licenciado y quién es el doctor. Conozco doctores que no saben absolutamente nada. Y conozco licenciados que saben muchísimo más que cualquier doctor.
porque depende de quién estudie. Por eso se va midiendo. ¿Dónde se vuelve también completamente estamental y corporativista? En que el profesor tiene que ir demostrando para ser profesor titular. ¿Qué se le exige? Títulos y grados, naturalmente. Años de experiencia, naturalmente. Y para que un profesor sea titular, tiene que tener algo que aquí se les olvida: escribir. Escribir, pero escribir libros y escribir artículos. Ahora, yo estoy profundamente molesto con toda la burocracia que se ha creado con respecto a los artículos científicos. Si está escrito en APA, es científico; si no está escrito en APA, no está. Es tan ridículo todo esto. Es lo mismo que ahora les ha bajado y todos los libros son citas textuales de otros libros, y todos los artículos científicos, mientras más citaciones científicas tenga, se supone que es mejor. Pero ¿dónde está el pensar? Piensen que hay libros que no tienen una sola cita. Yo tengo libros con muchas citas, naturalmente, que son libros de historia, tienen citas de expertos. Pero entiéndanme una cosa: lo interesante es el ensayo, porque ahí la persona escribe lo que piensa, escribe lo que siente, y ahí es donde hay creatividad. Fíjense, hoy día, para hablarle moral política hasta el día de hoy, hay que remitirse al Príncipe Maquiavelo. ¿Y dónde está la cita del Príncipe Maquiavelo? ¿Dónde? Hay creación, porque la creación es poiesis. Por eso la poesía es creación del ser humano. ¿Y quién es el gran creador? ¿Quién es? Dios. Dios es el gran creador. Hay creación, es ahí donde nos acercamos a la divinidad, en la creación. No en copiar artículos de uno y otro y nos llenamos de encuestas y todo. Hoy día hay una burocracia en las universidades completamente. Yo converso con profesores europeos y pertenezco a una organización, la ORP, nos juntamos bastantes doctores, damos conferencias todos los años, y nosotros nos llegamos a reír de todo esto. Hoy día en Europa se les pide también a los profesores que causen impacto. Impacto en las redes. O sea, si tiene mucho impacto en las redes, entonces es un gran profesor. Eso es ridículo, es totalmente absurdo, pero es lo que hay. Y uno se va sometiendo también, porque yo ya por lo menos estoy un poquito más viejo para estar luchando. Otra frase manida es: la universidad está en crisis. Sí, la universidad siempre ha estado en crisis, desde que se fundó. La universidad se fundaron y tuvieron inmediatamente el problema de las crisis. Crisis con los estudiantes. ¿Ustedes creen que acá nomás ahora vemos que los estudiantes se toman la universidad? Se tomaban en Oxford. Es más, quemaban los libros en el medievo. Tuvieron que encadenar todos los libros para que no se llevaran las hojas de los libros a quemarlas en sus celdas para entrar en calor. Y no les digo París, por favor. No, nos asustamos de las crisis hoy día. Yo les voy a leer un texto que me parece muy interesante. En pleno siglo XIII está escrito este texto, y de acuerdo con lo que señalaba un cronista de la época, sobre el barrio latino universitario de París. Entre amenas discusiones, citando a Virgilio y Cicerón, los estudiantes no tienen rivales cuando se trata de gritar, cantar, comer, beber y dormir. Turbulentos y batalladores animan y aterrorizan a la vez el barrio estudiantil, provocando altercados, peleas y fiestas, molestando día y noche al vecindario, y que muchos estudiantes no se presentan a exámenes para hacer más larga esta verdadera juerga universitaria. Dígame usted, ¿qué podría tener de distinto a la universidad actual? Nada. Probablemente lo único distinto es que van a estar discutiendo de Madonna y Michael Jackson y no de Virgilio y Cicerón. Pero eso es la universidad. Es la conversación. Yo como profesor universitario de tantos años, yo he aprendido más de mis alumnos que de mis colegas. Muchas veces hay alumnos que te enseñan tanto. Y la universidad ha pasado por muchísimas crisis. Muchísimas crisis. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de crisis que ha pasado en los años 60 y 70, el Mayo francés. El Mayo francés, piensen ustedes,
cuando creen que en todo la llevan los europeos. El mayo francés fue el 68. La toma universitaria en Chile fue el año 67. Y Córdoba, el grito de Córdoba a principios de siglo, ¿no? Que pedían cogobierno estudiantil a principios de siglo en la Universidad de Córdoba en Argentina. Entonces, no es que inventaron el planeta, digamos, ¿no? en Europa. Bueno, por otro lado, por ejemplo, se les vinculó, sobre todo a las universidades latinoamericanas, después con movimientos terroristas. La Universidad de Ayacucho, en Perú, con Sendero Luminoso, la Universidad de Córdoba, vinculada con el grupo Los Montoneros, o la Universidad de Chile, el movimiento Izquierda Revolucionaria, en la Universidad de Concepción, en fin. Esto hace pensar en la debilidad que tienen las universidades. Pero ¿de dónde viene esto de la autonomía universitaria? Del medievo. El medievo sostenía que la autonomía universitaria es muy importante. No podían entrar sin el permiso del rector. ¿Y quién era el rector? Y aquí viene la otra sociedad estamental. El rector era el primus inter pares de los decanos, el primero entre sus pares. ¿Quién era el decano? El primus inter pares entre los profesores titulares. ¿Quién era el profesor titular? El primus inter pares del resto de los profesores. Y se ganaban los títulos, se ganaban. Hoy día cualquiera que cree que porque se pone el rector de una universidad es validado. Yo les voy a decir, la universidad es celosa y la carrera académica es lo más celosa que hay. Por lo tanto, si un rector, aunque sea una autoridad o cualquier persona, no es validado por sus pares, por mucho que ejerza autoridad, no va a ser reconocido por los pares. ¿Y cómo se reconocen los pares? Todos nos conocemos en la academia. ¿Qué ha hecho cada uno? ¿Qué ha publicado? ¿Quién es? ¿Cuántas conferencias ha dado? Sabemos todo. Entonces, no es llegar y ponerse de rector de una universidad o ser decano de una universidad. No. Si no te has ganado el respeto, hay que pensarlo 3 veces. 3 veces. Por lo menos en el concepto que tengo yo de lo que es la universidad. En fin, las universidades son tanto públicas como privadas, pero ambas cumplen una función pública que es educar. En este nacimiento de las universidades tiene mucho que ver la patrística de San Agustín y la escolástica de Santo Tomás de Aquino. Porque ustedes tienen que entender que esos fenómenos educativos fueron fuertes, fueron impactantemente fuertes en la sociedad. Bueno, y es tal el genio occidental, porque hay gente que dice, no, que la universidad nació, no sé, en Bizancio. Esa es una escuela de teología, nunca fue. Y en el mundo árabe tampoco, porque estaban absolutamente obligados. La universidad se dispara. Otra, la gente dice, no, pero es que no se reconocía, qué sé yo, los inventos. No es verdad. La mayoría de los inventos se reconocieron en el medievo. La prueba está que, ¿qué es lo que es el Renacimiento? Eso es el pasado, porque el Renacimiento quiere revivir la cultura grecolatina. Ese era el sentido para Petrarca. Y ese era el sentido para muchos. ¿Y qué es lo que pasa en el Renacimiento? Se divorcia la fe con la razón. La razón corre por su lado, la fe corre por el otro. Y hubo tantos sistemas de educación en el Renacimiento que se produce una confusión enorme, enorme. Hubo tantas, porque por un lado se quejaban de que la iglesia era dura, sin embargo la educación protestante era bastante más dura de lo que ustedes se pueden imaginar. Imagínense la educación calvinista en el Renacimiento, por favor. Calvino tenía una verdadera policía en Ginebra para ver quién iba al culto y quién no iba al culto. Eso sí que puede ser una fe predeterminada. En fin, yo no quiero aburrirlos más con mis palabras, sino decirles simplemente que los que están en la universidad, están estudiando, y los que hacen clases, probablemente estén pasando los años universitarios, son probablemente los mejores de la vida de uno, sobre todo cuando uno hace clases o cuando uno recibe clases. Y decirles simplemente que esta cultura
occidental, heredera del pensamiento griego, de la administración, la pax romana, el derecho romano, del aporte germánico, pero por sobre todo del aporte del cristianismo. Ojo, el aporte del cristianismo. Porque hoy día podemos saber lo que es bueno y malo porque tenemos una cultura cristiana. Y yo respeto todas las religiones, todas las culturas, pero hasta el más ateo de los europeos, el más ateo de los americanos, tendrá que reconocer que el cristianismo tiene un aporte fundamental en el mundo. Y la institución más importante que creó el genio occidental es la universidad. Tanto que ha sido copiada en Japón, en China, en todas partes, en Rusia, en todas partes fue copiada. En todas partes fue copiada la universidad. Y la universidad es el referente y el que le da la categoría de científico. Yo sé que hoy día la universidad está pasando por un periodo muy crítico en el sentido de toda esta burocracia que yo les explico, pero ustedes acuérdense de lo esencial, la búsqueda de la verdad. Acuérdense de lo esencial. Basta un profesor, maestro que quiere enseñar y un alumno que quiere estudiar para que exista universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Enrique Schroeder, por esta brillante presentación que realmente se siente acá, que se recibió de una manera muy práctica esta propuesta que nos tiene respecto al sentido de la universidad. Entonces, después de esta brillante presentación, damos pie a las preguntas que desean abordar al doctor respecto al punto que presentó. Entonces, dejamos este espacio como para evacuar las preguntas que tengan. De tan claro que está, parece que no hay... Bueno, yo quiero agradecerle porque veo, yo soy lo menos tecnológico que hay, pero veo unos aplausos que suben así por arriba en mi pantalla. Les quiero agradecer sinceramente. Ahí tenemos una mano levantada de parte del padre Aldo. Padre Aldo. Buenas, Baisopa, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Compañeros. Una pregunta, no logré captar bien las dos definiciones de universidad, lo universal y el otro, girar en torno. Universal es girado en el vértice, o sea, mire, es vertos. Tengo por acá la definición, pero en el fondo lo que quiere decir que gira en torno a la verdad. Esa es. Muchas gracias. Eso es. Y por eso es que la búsqueda de la verdad, porque gira, era propio de la época. Es universos girado en torno a. Eso significa, pero en torno a la verdad. Entonces, esa es una acepción muy poco conocida, porque siempre se habla de la universalidad del conocimiento, pero se olvidan que nació en la época de la unidad de la verdad. O sea, fe y razón caminaban juntas. Gracias por su pregunta. Bueno, como creo que no hay más... Ya no visualizamos ninguna mano. Solamente les quiero decir una cosa. No se desanimen cuando vean la universidad tan complicada. Ha bajado el rigor en los estudios, ha bajado, pero eso en todas partes del mundo, no acá en Paraguay. En todas partes del mundo ha bajado la calidad de los estudios. La gente ya no lee. Y eso es un problema. Hoy día uno le dice a alguien, por favor, léame. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, me decía, léase 7 libros en este mes. Y uno ni siquiera podía preguntar si estaba bien o estaba mal. O sea, tenía que leer nomás y pasábamos noches leyendo y teníamos que dar exámenes de estos libros. Y todo. Hoy día uno le dice un libro
¿Y qué capítulo? Preguntan al tiro. Y uno dice inmediatamente ya, este capítulo. Y no hay un resumen. Y uno dice, Dios mío, escúchenme bien. Solamente quiero terminar diciéndoles algo que yo estoy dando una conferencia ahora, estuve dando en Europa y en distintas partes, ahora en Perú y en Colombia, un tema sobre el desarrollo de la mente. Miren, la persona que no lee no desarrolla bien su mente. Las neuronas, al leer, al unir las letras, las palabras, crear conceptos, la imaginación creativa, la memoria. Hoy día, en los años 60, la UNESCO le dio con que la memoria no, poco menos que no era parte de la inteligencia. Dios mío. Y sin memoria no tenemos nada. Por favor, cultiven la memoria, lean por el solo placer de leer una novela, lo que sea, van a tener mejor vocabulario, van a pasarlo mejor. Yo no tengo la menor duda que toda la gente que está en este seminario, porque no estarían en este congreso, lee. Ahora la lectura es como la comida. Ustedes pueden leer algo bueno, con lo cual estarían una muy buena comida y sana, o una comida chatarra que equivaldría a leer todas estas cosas. Hay muchas cosas que se escriben de repente, cuando salen estas cosas, aprenda a decir no en 10 lecciones, sea millonario en 7 lecciones. Y ustedes saben que la mayoría de esas frases están sacadas de los clásicos griegos. Cuando dice, aprende a conocer tus fortalezas y tus debilidades. Bueno, conócete a ti mismo. Todo sacado de los filósofos de siempre. Por eso se llaman clásicos. Hay que leer a los clásicos. Vuelvan a reencantarse con la literatura, vuelvan a reencantarse con la poesía, vayan a las obras de teatro, vean una buena película. En el fondo, salgan del cascarón y cuando uno deja probablemente de mirarse a sí mismo y ve el mundo a través de las páginas de un libro o de una obra de teatro, o escucha algo, una sinfonía, se van a dar cuenta que el mundo es muchísimo más bello de lo que hoy día nos tratan de representar como el ideal del mundo. Muchas gracias. Doctor José, tenemos una mano levantada de parte del padre Aldo nuevamente. Padre, adelante. Sí, disculpen, como otros no han hablado. Me gustaría consultar, ¿hay un momento específico en donde se pasó un poco de este concepto de universidad como búsqueda de sabiduría y de verdad hacer un ámbito un poco mercantilista también, de que la universidad se vuelve, que el profesor tiene que tener buena aceptación en las redes sociales, tiene que vender, ¿verdad? Tiene que vender entre comillas? ¿Hubo un fenómeno, una época exacta en donde se dio este salto? A ver, la universidad pasa por distintas etapas. La universidad, como la conocemos, es la ortodoxa del cardenal Newman, que la define entre el árbitro de verdad y verdad, en fin, que da todas las categorías. Para mí es el mejor autor que existe sobre lo que significa la universidad. Después de eso, ya vinieron todas estas teorías. En el Renacimiento ya se divide, porque hay universidades para los protestantes, universidades para los católicos. Entonces, universidades para los laicos. Y finalmente viene Napoleón con el siglo de las luces, en que se termina adorando a una bataclana disfrazada de diosa razón en París, y con Napoleón terminan llevando los ideales de la revolución al imperio. Pero Napoleón utilizó la universidad para los ideales de la revolución. La hizo burócrata, la hizo en la Universidad Napoleónica, que es tan reconocida. Pero posteriormente a eso, la ocuparon todas las utopías. El capitalismo, la ocupó el socialismo, el comunismo. Han ocupado las universidades, las han convertido ya no en verdades, sino en proclamas. Y ahí es donde pasamos de la verdad al panfleto. Pero si a mí me preguntaras cuándo, padre, usted me preguntara cuándo creo yo que la universidad entró, cuando se masificó a tal extremo que salieron unos eslogans junto con esos eslogans típicos nihilistas, prohibido prohibir, y todo esto salió el eslogan la universidad para todos.
la universidad no es para todos. No es para todos. No porque no tengan acceso, porque la universidad debería ser con acceso al más capaz. Sea pobre, sea rico, no, al capaz. Al capaz. Y bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué entonces la universidad es cara? Yo también me pregunto eso. Yo he hecho clases, he sido autoridad en la universidad pública y privada. Pero también hay una queja constante del valor de la educación. Yo siempre le digo a la gente que me dice que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia a ver cómo le va a ir. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. El mejor legado que dejan los padres a los hijos es la educación. Y vemos de repente algunos padres que están más preocupados de arreglar el auto y llenarlo de repuestos nuevos y de cosas que la educación de sus hijos. Es desgraciadamente un cambio. Y yo diría que el momento histórico en que esto se volvió mercantilista fue con la masificación absoluta de la educación. Yo no estoy en contra de la educación online, estoy dando una conferencia online. No estoy en contra. Yo estoy a favor de que se ocupen todos los sistemas más modernos, porque la vida va avanzando y la modernidad va avanzando. Yo lo que me niego es al papel secundario que le toca desempeñar hoy día al profesor. En que el profesor tiene que ser un facilitador. Dios mío, ¿qué es esta palabra idiota? ¿Facilitador de qué? Si el profesor es autoridad, no es amigo de los alumnos, no es el papá de los alumnos, no. Es la autoridad que emerge del conocimiento. Esa es la diferencia con el liderazgo. Entonces hoy día todo es liderazgo. Líder se puede ser líder de una banda de ladrones. No se puede ser autoridad de una banda de ladrones. Esa es la diferencia. Entonces, esa autoridad que le da al profesor significa ese poder que tiene el profesor de enseñar, no facilitar. ¿Facilitar qué cosa? ¿Qué es esa tontera, Dios mío? El sacerdote perdona los pecados en el nombre del Señor. Perdona los pecados en el nombre del Señor. Pero si creemos que el profesor es un buen psiquiatra, el sacerdote solamente es un buen psiquiatra, estamos completamente equivocados. Y el profesor no es ni facilitador, ni amigo de los niños, ni boy scout. Es autoridad. Y cuando esa masividad se tomó la universidad, esa masividad empezó también la mediocridad. Cuando empezamos que el alumno tiene derecho a esta cosa, si el rigor y la disciplina no son malas palabras, ahora son como malas palabras. Una vez una alumna, me acuerdo perfectamente que yo la reté porque estaba conversando, ¿no? En clase, y yo no permito ni celulares ni que conversen en mis clases, nunca lo hicieron en toda mi vida. Y la alumna me dice, usted me está destruyendo la autoestima. Y yo le dije, pero señorita, la única que se puede destruir la autoestima es usted, porque es autoestima. No le puedo destruir su autoestima. Si es auto, es propia, es usted la única que se la puede destruir. Hasta esos niveles tengo que llegar uno para corregir a los alumnos. Yo le rindo un homenaje a todos mis grandes alumnos, fueron ayudantes míos y yo aprendí más de mis alumnos que del resto del planeta. Así que, pero los discipliné. Yo nunca permití que la clase se transformara en una cosa porque no se puede echar al alumno. Cuando empezó esto de que hay que retener a los alumnos, entonces le tenemos que regalar las notas para retener al alumno, para darle el gusto a estas acreditaciones burócratas que existen hoy día, que son totalmente ridículas. Bueno, espero haberle contestado en algo, padre, y gracias nuevamente por su pregunta. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta en el chat que quisiera dar lectura. Muchas veces la universidad se convierte en un negocio y se olvida de su misión principal, la búsqueda de la verdad. ¿Qué acciones se deben tomar en el ámbito universitario para fomentar el pensamiento? Es una pregunta que hizo el señor Marcos Barrios para el ponente. A ver, Marcos, mira, yo creo que hay cosas que definitivamente hay que cambiar. Tenemos que volver a los libros, tenemos que volver a la lectura. No estoy hablando que sea
puede hacer lectura en pantalla. A mí personalmente me gusta el libro porque me gusta hojear, me gusta rayar, me gusta hacer cualquier cosa y mejorar los pensamientos a partir de la literatura, ¿no? Pero yo no me pongo al uso de las pantallas, ni que lean, pero leer, el acto de leer, no que te entreguen todo envasado. Cuando te entregan todo envasado, es como cuando te venden esas máquinas en la televisión, en el llame ya, en que te mueven los pies. Las máquinas te mueven los pies. Claro, te mueven los pies. Para que te circule mejor la sangre. Pero eso es para una persona que está inválida, no una persona que camina. Es ridículo, ¿no? No está moviendo. No, uno tiene que ejercitar la musculatura, que como ustedes pueden ver en mi físico, yo no la he ejercitado mucho, ¿eh? Y pueden ver que esa parte me falló a mí completamente en el sistema. Pero es lo mismo. Si el pensamiento no se cultiva, es como el músculo. Se pierde. Y cada día nos cuesta pensar más, porque nos entregan todo digerido, las noticias están digeridas, todo está digerido. Ya no hay conversación. Fíjese usted una conversación. Hoy, fíjate que Virgilio en tal año hizo tal cosa y fulano hizo, no, en otro año hizo. ¿Qué pasa? Recurren a San Google inmediatamente. Ya abren. No, fue en el año tanto. Y se acabó la discusión. Y se acabó la conversación. No hay un esfuerzo por memorizar. No hay un esfuerzo por retener algo. Como las clases son tan llenas de PowerPoint y la gente sale de la clase y se olvida completamente porque sabe que puede recurrir al PowerPoint que lo va a tener en su apunte, probablemente. En cambio, Alejandro se tenía que concentrar cuando Aristóteles le hacía una clase porque le mostraba 3 piedras del mundo, con 3 piedrecitas. Dígame usted, ¿quién retuvo más? El alumno que hoy día tienen que hacerle verdadera pirotecnia. Hay un exceso, una exacerbación de los sentidos. Entonces, yo estoy viendo por un lado, estoy escuchando, el profesor está leyendo. No hay un esfuerzo. No hay un esfuerzo. Y el esfuerzo requiere concentración, requiere el manejo del cerebro, la concentración, la memoria, la capacidad creativa. ¿Cuánto tiempo pasamos días enteros sin preguntarnos si estamos bien, si estamos en lo correcto, si nos gusta, si esto será verdad, si esto será mentira? No hacemos el esfuerzo. Perdónenme que me haya alargado, no quiero alargarme más, porque por respeto a Víctor, menos mal que Víctor es amigo mío, así que va a tener la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias por las preguntas y por favor, Víctor, tú ilumínalos con tu sapiencia, que es profundamente más filosófica y mejor que la mía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por esta hermosa reflexión que realmente